Bienvenidos, amigos, hermanos, por estar juntos con nosotros, estar juntos para escudriñar las Escrituras y poder mirar lo que Dios quiere que miremos, mirar su palabra y analizar su palabra para la gloria de su nombre. Gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad a estos pecadores de conocerlo y poder interpretar su palabra y de poder entender a nuestro Dios. Ese Dios que creó los cielos y la tierra nos dio el privilegio a nosotros, a este pequeño grupo, para que lo conozcamos y poder ser parte de la familia de Él. Y bueno, y a Él merece toda la gloria. Y por eso queremos en esta tarde estudiar las Escrituras para conocer más a ese Dios, a ese Padre, a ese que se preocupó de nosotros, que pensó en nosotros antes de la fundación del mundo, para que nosotros hoy podamos gozar de nuestra salvación. Bien, vamos a orar. ¿Ah? Padre Celestial que estás en los cielos, queremos adorarte, queremos bendecirte. Decirte gracias, Señor amado, por este día que estamos juntos con los hermanos, juntos para escudriñar las Escrituras. Pero Padre, queremos hacerlo de la mejor manera para la gloria de tu nombre. Queremos estar limpios con la sangre preciosa de Cristo. Señor, ayúdanos, Padre amado, a interpretar tu palabra y a entenderla. Danos luz, entendimiento, Señor amado, porque tú sabes que somos limitados. Padre, tú sabes que el predicador es limitado y, Señor, necesito la sabiduría tuya, Padre, para poder explicar tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo sea que dirija esta predicación y no yo, no el hombre, no mentalidad de hombre, sino tu Santo Espíritu. Y Padre, que esta tarde sea una tarde de bendición, donde tú te glorifiques en los resultados de esta predicación. Padre, que sea para confesión de pecado, para la limpieza de tu iglesia, pero también, oh Dios, rogamos para salvación de almas. Oh Señor, esto evangelio que vamos a hablar, lo más grande, lo más glorioso que está y lo que hay, tu poder, es el evangelio de Jesucristo. Y Señor, nos da ese privilegio a nosotros, pecadores, hablar de tu Hijo maravilloso, del justo, del perfecto. Señor, qué responsabilidad que tenemos nosotros. Oh Padre, ayúdame, Señor amado, Padre amado, a no poner ni quitar cosas de tu evangelio. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Romanos, en nuestro estudio Romanos, capítulo 3, y vamos a tener una lectura. El título y el tema es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Vamos a ver la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? Bueno, eso es el tema de hoy. Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 31. 10 versículos vamos a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica así al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obra de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando el miércoles pasado? Que estuvimos mirando que Dios estaba juzgando al hombre, estaba en el tribunal de Dios y la sentencia culpable. Culpable era la sentencia que Dios tiene para el ser humano. No hay justo ni un uno. ¿Se acuerdan? Versículo 10 del capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni un uno. ¿Cuál es la sentencia? Culpable.
Entonces el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el qué, del juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Entonces está a punto Dios de bajar el martillo, ¿verdad? Y decir culpable. Están todos condenados. Todos condenados. Pero bueno, versículo 21. Pablo dice, pero ahora. Y ese pero ahora es como la salvación, ¿verdad? Estábamos todos condenados, todo el infierno, la humanidad no tenía esperanza ninguna, todos habíamos pecado, todos condenados, porque no había justo de uno, nadie buscaba a Dios, no hay nadie que entienda a Dios, todos se desviaron, aborrecíamos lo que es Dios y su palabra, su ley, quebrantamos su mandamiento, no hay esperanza. Pero dice Pablo, pero ahora. Pablo cambia el tema en el pasaje anterior que nos mostró que éramos todos culpables delante de Dios, todos los seres humanos. Bueno, si terminara ahí el pasaje, bueno, teníamos ninguna esperanza. Pero ahora, dice Pablo, estoy en el versículo 21 del capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de lo que vimos, aparte de lo que estábamos mirando de la condenación del hombre por no obedecer la ley de Dios, bueno, dice Pablo que la salvación no depende en la obediencia de la ley. ¿Por qué? Porque el ser humano fracasó. No hay esperanza. El ser humano no puede obedecer la ley. No puede. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No es que la ley sea mala, sino que el ser humano es malo. El ser humano es malo donde aborrece a Dios, nace ya pecador, aborreciendo los mandamientos de Dios. ¿Ah? Bueno, la ley es buena, pero el hombre es malo, es incapaz de obedecer la ley. El hombre fracasó. Entonces, demuestra que la ley, aquellos que enseñan que hay que enseñarla, que por los sacrificios de la ley, obedeciendo la ley, van a encontrar la salvación. Bueno, Dios despedaza ese pensamiento. ¿Por qué? Porque la religión no salva a nadie. La obras de la ley no salva a nadie. Muchas veces, como nos enseñaron a nosotros, bueno, hay que ir el domingo al templo para quedar todo contento, para que Dios quede contento. Hay que ir y repartir folletos para que Dios quede contento. Y con eso vamos a alcanzar la salvación. No importa cómo lo hagas, no importa cómo es tu vida. Lo importante es que vayas y hagas sacrificios dentro del templo. O el nombre de la religión. Y eso es lo que hacían los fariseos en la antigüedad. Bueno, hoy en día lamentablemente muchas iglesias evangélicas hacen lo mismo. Y bueno, Dios los juzga en el capítulo 2, ¿se acuerdan los judíos, los fariseos? Por su religión. Dios despedaza la religión diciendo que por las obras de la ley no van a encontrar salvación. Por los sacrificios humanos no van a encontrar la salvación. Bien, miren lo que dice capítulo 4 de Romanos, versículo 15. Pues la ley produce ira. ¿Qué produce la ley? Ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, si la ley no existiera, no tuviera la ira de Dios. Pero como existe la ley, Dios la puso y es perfecta, hay ira. Entonces, ¿qué trae la ley? La ira de Dios. ¿Contra quiénes? Contra los que no obedecen. ¿Y quiénes son los que no obedecen? El ser humano es el transgresor de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, la ley muestra que nosotros somos pecaminosos. ¿Quién nos condena? La ley. La ley nos está condenando, diciendo, ustedes están fallando, y la ley nos está condenando continuamente. Bueno, somos incapaces de obedecer la ley. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice, por las obras de la ley, nadie será justificado. Otra vez, ¿se acuerdan que Gálatas, en la iglesia de Gálatas, querían introducir la ley, querían introducir obras de la ley, los sacrificios de la ley a la iglesia? Entonces Pablo tiene que enseñarles que por las obras de la ley nadie será justificado. Dios lo está diciendo, no es por la religión donde tú estés, sino es creyendo en Cristo. No es por los sacrificios que tú hagas, sino creyendo, teniendo fe en el Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Un poco lento, porque la tecnología, como dice mi hermano, a veces me juega en contra.
Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pero todo lo que dependen de las obras de la ley, ¿qué pasa? Todo aquello que dependen de la religión, de las obras de la ley, ¿qué dice la Biblia? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué pasa? ¿Nosotros podemos cumplir toda la ley? No, no podemos. Y si nos basamos en nuestras obras, en nuestro sacrificio, bueno, estamos malditos, ¿verdad? Como lo vimos en el capítulo anterior, en el pasaje anterior que estuvimos mirando, del miércoles pasado. Y versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ninguno. Por más obras que hagas, por más plata que des, por más folletos que repartas, bueno, eso no te trae la salvación, eso no te justifica, no te hace justo delante de Dios. Es evidente, ¿por qué? ¿Por qué es evidente? El justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Bueno, este pasaje dice Martín Lutero que es el corazón del Evangelio, es el corazón de la Biblia. Hablar del juicio de Dios, la justificación en Jesucristo es el corazón del Evangelio. Bueno, y aquí está echando Pablo todo abajo, las obras de la ley, las religiones, como lo echó antes en el pasaje anterior, donde habló de los religiosos, donde habló de los gentiles. Bueno, Pablo sigue dando contra las religiones, sino ahora está hablando que vamos a ser justificados solamente por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Estad pues firme en la libertad que Cristo nos hizo libre. ¿Qué nos hizo libre Cristo? Bueno, en la esclavitud. Yo estoy otra vez sujeto a la esclavitud. ¿La esclavitud de qué? De la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Y aquí yo, Pablo, os digo que os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ellos pensaban que, bueno, yo me circuncido, ya estoy agradando a Dios. Pero bueno, si tú te vas a guiar por la ley, tienes que obedecer toda la ley. Porque si no obedeces toda la ley, estás bajo maldición de la ley. Y nadie pudo obedecer toda la ley, solo uno, el Señor Jesucristo. Él fue el único que obedeció la ley al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es Dios. Simplemente porque eso. Porque es hombre y Dios a la vez. Perfecto hombre y Dios a la vez. Versículo 6 del mismo capítulo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Sino qué? Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Somos libres en Cristo Jesús. Nos libertó de la maldición de la ley, de la condenación. Bueno, estábamos en el tribunal. Ahí, Dios condenado. Ya está. No hay más. No se habla más. El ser humano está condenado. Pero ahí vino Cristo. Padre, yo voy a pagar el precio. No los condenes, yo voy a pagar el precio. Yo voy a ir a la tierra, voy a morir por ellos, voy a pagar el precio por ellos. Entonces Dios, que ese era el plan de Dios. ¿Ah? Ese fue el plan de la Trinidad, la bendita Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad juntos dijeron, bueno, el Padre le dijo al Hijo, vamos a crear este planeta, los tres, vamos a hacer este planeta, hijo mío, para ti, hijo mío, va a ser. Pero yo voy a crear el ser humano y el ser humano va a fallar. Pero tú, hijo mío, vas a tener que ir y morir por ello. ¿Ah? Tú vas a ser el Salvador por ello, para que ellos te adoren a vos. Y después tú vas a venir conmigo y vas a volver y vas a gobernar dentro de ese planeta. Tú vas a ser el rey. Ese era el plan divino de Dios. ¿Entienden? Dios en su misericordia, en su amor, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros habíamos quebrantado la ley de Dios, no podíamos salvarnos. Tenía que venir uno justo, el justo por los injustos. Ya estábamos condenados a estar eternamente separados de Dios. Cristo hizo con la crucifixión la obra posible de nuestra salvación. Hoy en día los nacidos de nuevo son la familia de Dios. ¿Por qué? Porque
porque Cristo lo hizo posible. Todo se lo debemos a Él, porque sabe que Dios amó primero dando a su Hijo por nosotros. Perdón, porque sabemos que Dios ama al mundo, porque dio a su Hijo por nosotros, los pecadores, nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos los hijos de Dios. Dios volcó toda su ira contra su Hijo. Esa ira que yo merecía, Dios derramó toda su ira contra su Hijo, esa ira que yo merecía. Entonces, ¿qué pasa? Dios hace justicia. ¿Me entienden? Porque si Dios no hiciera justicia por el pecado, no sería Dios. Porque la justicia de Dios es amor. Dios es amor, pero también es justicia. Si fuera amor, 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 como nos enseñaron a nosotros, Dios todo perdona, todo amén, amén, y gloria a Dios, y está, y deja eso, no tratemos el pecado. Vamos a perdonar y vamos que todo está precioso, está todo permitido, porque Dios es amor. Y eso fue lo que nos enseñaron. Pero también el Dios de la Biblia es justicia. Y si Dios no hubiese perdonado, pónganse a pensar si ustedes fueran a un juez, ¿verdad? A un caso de un juez, y te roban la casa o te roban el auto, y te lo llevan, y viene el ladrón delante del juez, llevamos las pruebas, todo es culpable, y el juez diga, no, ¿sabe qué? Yo soy un Dios de amor, un juez de amor. Yo perdono a todo el mundo, ¿sabe qué? Es libre, está perdonado, no pasa nada, está todo bien, está todo permitido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir aquel que le robaron el auto? Pero este juez es un juez injusto. Bueno, Dios no es injusto. Dios es justo. Y como es justo, Él tenía que castigar el pecado. Dios no quiere que nadie se pierda, pero alguien tenía que sufrir por el pecado. Y no era cualquiera. Tenía que ser perfecto, tenía que ser Dios mismo, sufriendo la ira de Dios. ¿Me entiende? La ira de Dios sobre el Hijo de Dios. Sobre el Hijo de Dios. La salvación, entonces, se la debemos todo al Señor Jesucristo. No es por Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice que no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por obra, no es por lo que hagamos nosotros, sino todo es por gracia, por el regalo de Dios que no merecía. Cuando yo recibo un regalo, alguien viene y me da un regalo, a mí no me cuesta nada. No me costó nada. El que le costó es que me trae el regalo, ¿verdad? Que sacrificó su plata, su tiempo, ir a elegir el regalo para traérmelo. Bueno, nosotros en la salvación tampoco no hicimos nada. Todo fue de Dios. Vino Dios a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino Dios a morir en la cruz para darnos la salvación y regalarnos la salvación. Para todo aquel que cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un regalo. Todo por gracia. Bueno, a mí no me costó nada. Todo le costó al Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 3. Versículo 9. Y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, por las obras de la ley. Bueno, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? La fe en Cristo. Esa es la justicia de Dios. Esa es Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Ahí se ve el amor de Dios. ¿Ah? Cristo muriendo en la cruz. Bueno, ¿querés saber cómo Dios ama al pecador? Sí, mira a Cristo en la cruz. Bien, ven, se ve el amor. ¿Querés saber cómo Dios aborrece y odia el pecado? ¿Cómo? Mirá a Cristo hecho pedazo en la cruz por tu pecado. ¿Ven? Que se ve el amor y la justicia en la cruz del Calvario. Y gracias a eso, a que Cristo muera en la cruz, Dios nos regala la salvación. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, somos justificados como que nunca pecamos, somos justos. Dios nos mira como que si nunca hubiéramos hecho transgresión de la ley. Pero ¿gracias a quién? Gracias al sacrificio de Cristo. Gracias a Él, no por nosotros. Nosotros no hicimos nada. Simplemente quebrantar la ley. Es lo que sabemos hacer. Quebrantar y pecar contra Dios. Nada más. ¿Ah? Dios hace todo. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3.
versículos 5 al 7, nos salvó, dice. ¿Quién nos salvó? Cristo. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, la gracia de Dios, ese regalo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos parte de la familia de Dios, no porque nosotros hicimos algo, sino que todo lo hizo Cristo. Todo fue el plan de Dios de nuestra salvación. Y bien, volvemos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, vimos la primera parte, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado que, aparte de la ley, ya Pablo habló de la ley, ¿qué se ha manifestado? ¿Qué se manifestó? La justicia de Dios. ¿Dónde se manifestó la justicia de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde se ve la justicia de Dios? En el Evangelio. En el Evangelio. El Evangelio es la justicia de Dios. Es el poder de Dios para cambiar la mente de las personas. Y por lo tanto la vida de las personas. Cuando se cambia la mente de las personas, cambia su proceder, sus frutos, ¿verdad? Cuando no hay nada acá adentro, bueno, van a seguir viviendo como los carnales, ¿tá? Pero cuando está el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y vamos a estar obedeciendo la ley. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Porque sabemos lo que Él hizo por nosotros. Porque creemos en lo que Él hizo. Él murió por mí. Él hizo todo por mí. Yo nada. Todo es un regalo de Dios. Bueno, la justicia de Dios se manifiesta por el Evangelio. Por el Evangelio. Por eso el cristiano que habla del Evangelio. ¿Qué es hablar del Evangelio? Hablar toda la Biblia. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, habla del Evangelio. El Antiguo Testamento hablaba de que la justicia de Dios iba a venir. ¿Ah? Que iba a venir. ¿Y quién era esa justicia de Dios? Jesucristo iba a venir. ¿A qué? A hacer justicia en su cuerpo. El Padre iba a descargar toda su ira sobre él. No solo que Él vino a darnos cómo vivir, cómo obedecer al Padre, sino vino a salvarnos. ¿Cómo lo iba a salvar? Sufriendo la ira de Dios en su cuerpo bendito. Si no, no nos podía salvar. Porque Dios tenía que estar satisfecho con un sacrificio. Dios estaba lleno de ira, enojo. ¿Por qué? Porque el ser humano pecó. Y Dios tenía que disciplinar, tenía que castigar al pecado. Pero no encontraba a nadie, porque el ser humano no es justo. Entonces, ¿cuál era lo mejor que tendría que haber hecho Dios? Bueno, ¿sabe qué? Adán y Eva, pecaste. Destruyo todo y hago otro planeta, hago otras personas que me obedezcan. Pero Dios no lo hizo así. No lo hizo así, ¿por qué? Por amor, por la misericordia de Dios. Porque si Dios lo hiciera así, no se vería la misericordia de Dios. No se vería su amor hacia la humanidad. ¿Me entienden? Entonces vemos, al ver la caída del hombre, cómo el hombre cada vez cae más abajo, pero Dios es más exaltado. ¿Por qué? Por su misericordia, por su paciencia, por su benignidad. Y ahí vemos los atributos de Dios, vemos cómo Él es. ¿Y quién lo puede conocer? El cristiano. El cristiano. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 8. Rociar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Bueno, Dios ya estaba diciendo en el Antiguo Testamento que un día va a venir alguien del cielo a hacer la justicia, a recibir la justicia de Dios. ¿Y quién iba a ser? El bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Iba a venir de los cielos, dejar su gloria, venir a este mundo. ¿Para qué? Para regalarnos la salvación. Pero no solamente regalar la salvación, porque Él también tenía que sufrir. Él tenía que sufrir por nuestros pecados. No porque Él haya pecado, sino por mi pecado. Él tuvo que ser colgado
Él tuvo que ser matado allí en la cruz por mí, por mi pecado. Dios es Dios de justicia, Él creó el Evangelio, fue idea de Él, ¿se acuerdan que estuvimos mirando eso? Fue idea de Él, la idea de la Trinidad, de la bendita Trinidad. Bueno, pero nosotros estábamos malditos y gracias al plan de Dios de salvación, nosotros hoy podemos gozar de la salvación. A todo aquel que cree, aquel que se arrepiente de su pecado y cree y deposita su fe en el Evangelio de Jesucristo, es salvo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, o sea, Pablo le está hablando a la iglesia. Mire que todo este mensaje, Pablo no está hablando a los inconversos, no le está hablando al mundo cómo es el Evangelio, ni la justicia de Dios, se lo está diciendo a la iglesia. Tanto a la iglesia de Roma y ahora te lo está diciendo a la iglesia de Corinto. Miren lo que dice, al que no conoció pecado, o sea, Cristo, el Señor, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces muchas veces miramos a Cristo muriendo en la cruz, siendo torturado y siendo ahí. ¿Por qué Cristo sufrió tanto? Por mí. Por mí sufrió Cristo. Por mi transgresión. Por yo ser tan malvado y perverso. Tuvo que morir Él. Por mi desobediencia. Él se tuvo que hacer maldición por mi maldición. Bueno, y gracias a el sacrificio que Cristo hizo allí en la cruz, y el Padre se agradó del sacrificio, de haber descargado todo su odio y su ira contra el pecado, que se lo descargó en su Hijo soportó, el Padre quedó satisfecho con haber descargado su ira sobre el Hijo. ¿Qué hizo? Resucitó a Cristo de los muertos. Resucitó a Cristo de la muerte. ¿Por qué? Porque ese era su plan. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Acá otra vez, Pedro lo está explicando. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Cristo quedó hecho pedazo allí? Porque el Padre, no es como dicen que nos han enseñado a nosotros. Cristo estaba ahí en la cruz y agarró el Padre y le dio la espalda a Cristo y lo abandonó. No, fue el Padre que clavó allí a Cristo y fue el Padre que descargó toda su ira contra Cristo. Y esa era la copa que Cristo dijo: Padre, si es posible de mí, pasa esta copa. ¿Qué copa? Era la ira de Dios que tenía que caer sobre el bendito Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a Él, nosotros fuimos sanados. ¿Fuimos sanados de qué? De la ley. Fuimos sanados de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, de la maldición de la ley. Gracias a Cristo. Todo es gracias a Cristo. Y esa justicia es de Dios y es eterna. Esa justicia es el Evangelio. Es de Dios y es eterno. Salmo 119. Voy a tener muchos versículos. Salmos 119. Versículo 142. Salmo 119, 142. Está hablando de la justicia de Dios, que es eterna. Esa justicia es el Evangelio, es eterno. Tu justicia es justicia ¿qué? Eterna. Y tu ley, la verdad. La ley de Dios es la verdad. Y la justicia de Dios es eterna. Así como la ley es eterna y es verdad, también la justicia de Dios es eterna. Va a existir para siempre. Dios es Dios de la eternidad. Todo lo que Él hace es eterno. Su justicia, el Evangelio, es eterno.
Bueno, lo que el diablo ofrece en este mundo es cosas temporales, cosas terrenales, solo para esta vida, ¿verdad? Para que, bueno, satisfagan nuestros deseos de los ojos, nuestros deseos de la carne, la fama del mundo. Satanás te lo da si vos lo obedeces. Eso fue lo que le dijo Satanás al Señor. Si tú me adoras, yo te voy a dar todo los reinos de la tierra. Yo te voy a dar todo, Señor. Jesús, yo te voy a dar todo si vos me adorás. Bueno, hoy en día es lo mismo. El mundo adora a Satanás y bueno, el mundo tiene consigo cosas del mundo. ¿Por qué? Porque está adorando a su Dios. Pero Dios nos ofrece el Evangelio y ese Evangelio es una promesa eterna. Por eso nosotros no miramos las cosas que pasan en este mundo, sino miramos al cielo. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa está en el cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestro galardón está en el cielo. Acá es un pasaje. Es un pasaje donde vamos caminando para simplemente hablar de qué? Del Evangelio. Tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer la vida como un ser humano común y corriente, ¿verdad? Lo tenemos que hacer, pero nuestra mente está enfocada en el cielo y acá estamos para hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, ¿verdad? Y nosotros tenemos que expandir el reino de los cielos. ¿Con qué? Con el Evangelio, la justicia de Dios, hablar de las promesas de Dios. Isaías 51. Versículo 8. Isaías 51. Versículo 8. Porque como a vestidura lo comerá polilla, como la lana lo comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Eso es lo que ofrece Dios, salvación por los siglos de los siglos. ¿Ah? El mundo te ofrece algo temporal, algo mientras viva vas a pasar bien, pero la eternidad vas a pasar mal. Dios es lo contrario, en el mundo vas a hallar aflicción, pero en la eternidad vas a estar eternamente con Él. Y es lo que anhelamos. Nosotros anhelamos como cristianos estar con Cristo, estar con Él, ¿verdad? Es eso lo que anhela un cristiano, estar con Cristo, salir de este cuerpo carnal, ¿verdad? Este cuerpo de muerte, este cuerpo miserable que nos lleva a pecar contra nuestro Dios, al cual amamos porque Él nos amó primero. Bueno, queremos salir de este cuerpo, queremos que Cristo venga a buscarnos y nos dé un cuerpo glorificado para vivir con Él eternamente. Eso es lo que espera el cristiano y eso es lo que busca el cristiano. Pero mientras tanto está en la tierra, ¿qué tiene que hacer? Hablar del Evangelio, hablar de la justicia de Dios. Y ese es el tema del cristiano. Siempre el cristiano debe llevar su conversación a el Evangelio, porque Dios nos eligió para eso. Daniel, capítulo 9. Estamos mirando cómo es la justicia de Dios. Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer ¿qué? La justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Ya en el Antiguo Testamento, años, cientos y cientos de años atrás que Cristo viniera, ya los profetas estaban hablando de lo que iba a pasar en la semana 70, ¿verdad? De la gran tribulación. Cuando termine la gran tribulación, ¿qué va a terminar? Bueno, la prevaricación contra el pecado, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer ¿qué? La justicia. ¿Qué va a traer esa justicia perdurable? Jesucristo reinando en el milenio, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Él va a ser nuestro rey. Él va a ser el rey y Él va a hacer justicia. Él va a ser el justo. Él va a estar gobernando. El Mesías va a venir, ¿verdad? Pero antes tiene que derramar su ira contra su pueblo, ¿verdad? En la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué así Dios? Porque Dios es justo y Dios es justicia.
Por eso es justo. Ya de la antigüedad lo profetizaron. Ya ellos miraban a Cristo que iba a venir un día. ¿Tá? Y gracias a esa fe en el Hijo de Dios que iba a venir la justicia de Dios, e iba a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer en esta tierra, que iba a venir su Hijo al mundo a salvar a los pecadores. Por la fe en las promesas de Dios, ellos fueron salvos. Hoy en día nosotros somos salvos porque Cristo ya vino. ¿Me entienden? Cristo ya vino. Y nosotros no vimos a Cristo crucificado. Pero por la fe en lo que hizo Él, ¿verdad? Y nosotros ver nuestra necesidad de ese Salvador. Todo lo que Él pasó por mí, todo el sacrificio que hizo por mí, eso nos lleva ¿a qué? A quebrantarnos y a pedir perdón por los pecados. Es decir, Señor, sé que sos mi Señor, que moriste en la cruz por mí. Yo soy un pecador. Por eso te pasó todo eso por mí. Señor, quiero y ruego que entres en mi corazón y que, Señor, me salves. Quiero que me salves, Señor, porque necesito que tú me salves. Tú eres mi Salvador. ¿Verdad? Pedimos por favor, tú eres mi Salvador, sálvame. ¿Por qué? Porque por la fe miramos, ¿verdad?, a Cristo muerto allí en la cruz. Todo es por fe. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Todavía no he salido del versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y dónde se manifestó la justicia de Dios? Testificada por la ley y por los profetas. ¿Se dan cuenta? Ya los profetas ya lo habían dicho. Romanos capítulo 1, versículos 2 y 3. El que había prometido antes por su ¿qué? Profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. No es que Pablo lo descubrió, bueno, descubrí esto, algo nuevo traigo. No, Pablo está explicando la ley. Es lo que estamos viendo. Pablo está explicando lo que los profetas en la antigüedad manifestaron. Y Pablo ahora lo está explicando a la iglesia. ¿Me entiendes? La ley y los profetas testificaron que iba a venir la justicia de Dios. ¿Cómo se obtiene la justicia de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia entre gentil, judíos. No hay diferencia. Estamos todos condenados. Bueno, ¿cómo se pueden salvar? Poniendo la fe en Cristo. Como lo hicimos nosotros. Poniendo la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios. Todos tienen que pasar por la cruz. Todos tienen que mirar la cruz. Todos tienen que analizar la justicia de Dios, saber lo que Dios hizo allí a favor del pecador. Solo hay que creer. ¿En qué hay que creer? Capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué hay que creer? En el Evangelio. No es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así Dios otorga su justicia divina a toda persona que cree en Cristo. ¿Cuál es esa justicia divina? La salvación por el Evangelio. Tanto judíos como gentiles somos incapaces de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Por qué? ¿Por qué somos incapaces? Porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados. Wow, siendo justificados. Bueno, Dios nos justifica, Dios nos hace justos. ¿Cómo? ¿Cómo es Dios, siendo que éramos pecadores destituidos de la gloria de Dios, estábamos condenados, Dios ahora nos hace justos? Bueno, Dios nos declara justos. Esto es perdón de culpa. Dios nos ve como que nunca hubiésemos pecado. Por ser, bueno, perdón de culpa, ¿por qué? Por haber quebrantado la ley. Éramos delincuentes delante de Dios por quebrantar su ley divina. Pero como Cristo se ofreció para pagar. Cristo se ofreció para pagar la deuda que yo debía. Yo debía tener una deuda eterna delante de Dios. Y esa deuda era, bueno, no me podía salvar. No la podía pagar. Estaba condenado. Y cuando uno tiene una deuda y no puede pagar, ¿sí? No puedo pagar, bueno, así estamos delante de Dios. No puedo pagar, ¿está? Mi sentencia ya era el infierno.
separado eternamente de Dios. Pero, como dice Pablo, pero ahora Cristo se ofrece. Bien, Cristo viene, que es la justicia de Dios, y por lo que Él hizo y gracias a Él somos justificados. Cristo hizo todo, nosotros nada. Pecar, solo pecar. Isaías 53. Y acá vemos lo que es el orgullo del ser humano, el orgullo de la religión, porque mi religión, porque yo hago esto, porque... Bueno, acá Dios está despedazando todo lo que es el orgullo humano y el orgullo de la religión. Bueno, yo soy mejor que aquel porque aquel pecó en esto, pero yo no hice eso. Pero la ley me dice que yo estoy condenado. El que hizo todo fue Cristo. Nosotros no hicimos nada, simplemente pecar. Isaías 53, versículo 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Quién? Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Ven? Aquí ya Isaías está hablando de qué? Del Evangelio, de la justicia de Dios, que iba a venir, que iba a pasar todo esto por nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, Él fue herido, Él fue maltratado, Él fue hecho pedazos en la cruz. ¿Por quién? No porque Él era malo, no, Él era justo y bueno. Por mí. Molido por nuestros pecados. ¿Por qué Cristo quedó hecho pedazos en la cruz? Por nuestro pecado, por mi pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, todo eso pasó Cristo para a favor de nosotros. Pero ¿qué hicimos nosotros? Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? No fuimos. No queremos saber nada con Cristo. No queremos saber nada con la ley. No queremos saber nada. Pero Cristo cargó todo sobre Él para darnos la salvación. Bueno, gracias a Cristo somos justificados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó, otra vez Pedro, trae lo mismo, explicando el Antiguo Testamento. Está explicando lo que hizo Isaías. Capítulo 2, versículo 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Gracias a Él, ahora nosotros, al creer en el Evangelio, podemos vivir el Evangelio. Podemos vivir la justicia de Dios. Podemos vivir de acuerdo a lo que el Cristo nos enseñó. Pero gracias a Cristo, no gracias a nosotros. Todo Él cargó sobre Él. Nosotros nos fuimos, nos descargamos, no nos interesaba. Cristo solo cargó todo sobre Él. Entonces vemos el sufrimiento de nuestro Señor, vemos cómo Él pasó todo eso. Él no necesitaba salvarse porque Él era el Hijo de Dios, era perfecto. Todo lo hizo por amor, pero alguien tenía que sufrir la justicia divina, la ira de Dios sobre su cuerpo. Entonces Cristo dice, yo voy, Padre, yo voy a sufrir. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores por culpa de Adán, todos somos pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? El Señor Jesucristo, el único que pudo obedecer toda la ley, el único que el Padre miraba a Cristo desde los cielos y dijo, Él, el único, Él es el que me deja contento, Él es el que lo miro y me quedo orgulloso del Hijo que tengo, solo en Cristo. ¿Se acuerdan que abrió los cielos Dios y dijo, este es mi Hijo amado que tengo complacencia? Cuando Cristo estaba siendo bautizado, los muchos serán constituidos justos. Bueno, por el ejemplo de Él, por su sacrificio,
Gracias a todo lo que Él cargó por mí. Nosotros seguimos la pisada de Él. Bueno, ahí nosotros estamos agradando a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo primero. Cristo lo hizo primero. Gracias a la obediencia de Cristo somos justificados, como que nunca hubiésemos pecado delante de Dios. Primera de Corintios, versículo 30 al 31, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos hizo hecho por Dios sabiduría. Bueno, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, nuestra gloria no está en nosotros, no está en nuestra fe, porque muchas veces encontramos gente que dice, wow, usted no sabe la fe que yo tengo. Yo tengo una fe, bueno, pero esa fe no hace nada. La única fe que hace algo es Jesucristo. Puestos los ojos en Cristo, pues dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, la fe de Pablo estaba en Cristo, no estaba en la fe en sí mismo. Yo tengo una fe, bueno, Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es el mismo ayer y por los siglos. Bueno, Dios no cambia su justicia. Bueno, cuando ponemos nuestra fe en Dios, Dios lo que prometió lo va a cumplir. Nosotros no, porque nuestra fe no es inmutable, es cambiante. Un día estamos bien, tenemos más fe, otro día tenemos poca fe, pero cuando depositamos la fe en Cristo, lo que Él hizo, Él nos salva. Y gracias a Él podemos vivir la vida cristiana. Pero por eso nos lleva a imitarlos, a ver a Él colgado allí en aquella cruz, muriendo y sufriendo por nosotros. Eso nos lleva a someternos a su señorío, a vivir de acuerdo a como Él nos pide que vivamos. Cristo nos dio un sentido de vida, una vida nueva, porque Él es la vida. Nosotros estábamos muertos y dijo, yo soy la vida, vengan. Y Cristo nos da una vida nueva, nos hace nacer de nuevo. Sin Él no somos nada. Y eso solamente lo reconoce ¿quién? El cristiano. El mundo no lo reconoce, el religioso no lo reconoce porque vive de acuerdo a sus sentimientos y a sus emociones y a sus fuerzas y a su religión. ¿Cómo recibimos ese regalo de la justificación? Por medio de la fe en Cristo. También, gracias a recibir la justificación, viene la santificación junta. Viene la justificación y la santificación, ¿verdad?, de la persona. La pone aparte. Esta persona, Dios salva a Gustavo y lo pone aparte. Y eso quiere decir santo, puesto aparte. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Y para eso Dios nos santifica. Una persona que es cristiana está para el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo apartó para eso. Dios lo apartó para eso. Estamos para el servicio de Dios. Este pecador que antes odiaba, insultaba a Dios, antes que se reía de las cosas de Dios, ahora Dios, gracias a Cristo, me saca donde estaba, y me pone aparte para el servicio de Él. ¿No es grande nuestro Dios? No merecíamos nada por hacer, merecíamos el infierno. Pero Él en su gracia y en su misericordia, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Porque fue el plan divino. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Por su gracia, todo es un regalo. No es por las obras que nosotros hicimos, sino es todo un regalo de Dios. Entonces Dios está despedazando las religiones, despedazando el pensamiento religioso. Entonces no es lo que hacemos que podemos llegar a la justificación, sino creyendo en Cristo. Dios nos justifica y nos glorifica. Ya Dios nos ve como que ya estamos en el cielo con Él. Ya ve, Gustavo está conmigo acá en el cielo. ¿Ah? Ya está con Cristo acá, viviendo juntamente con nosotros, es familia. Pero ahora está un poquito aparte porque está de viaje. Y está de viaje en el mundo ahí, porque tiene que predicar el Evangelio. Pero Él va a venir otra vez. Yo ya lo veo acá juntamente conmigo. Así no ve Cristo, así no ve Dios. Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo?
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo, ¿qué hizo? ¿Qué quiere decir redimir? Volver a comprar. Dios no hizo para él, pero el hombre que dijo, no quiero que tú reines. Adán dijo, no queremos someternos a tu ley, vamos a obedecer a lo que dice el enemigo. Fue lo mismo que hizo Satanás en el cielo, se rebeló contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo echó del cielo, porque no puede haber pecado en el cielo, porque allí tiene que estar la santidad. Entonces, el hombre aquí, ¿qué hizo? Dios estaba en la tierra con el hombre, se veían, hablaban, se relacionaban, pero en el momento que el hombre pecó, ¿qué hizo Dios? Lo expulsó del jardín del Edén. No pueden estar aquí porque ustedes están con pecado, no pueden estar aquí. Lo mismo que hizo Satanás hizo el hombre. Entonces, el hombre fue excluido porque el hombre no quiso meterse al señorío de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Vino a la tierra y dijo, Padre, yo lo voy a volver a comprar. Y eso es redimir. Que cuando en el tiempo de Pablo iban al mercado, a la feria, como te vamos nosotros, y allí estaban los esclavos. Que iba el hombre, bueno, yo voy a comprar este esclavo, y bueno, y voy a poner este esclavo, y este esclavo ya pagó el precio y es mi propiedad. Este hombre es propiedad de Gustavo. Y él va a hacer lo que yo le diga, porque es mi propiedad y yo pagué por él. Bueno, eso fue lo que hizo Cristo. Cristo fue y pagó, ¿con qué? Con la sangre preciosa. Él dio su vida. ¿Para qué? Para hacer nosotros hoy en día ser parte de la familia de Dios. Nos dio una nueva identidad, nos hizo parte de la familia de Dios, pero no fue por dinero. Él tuvo que sufrir. Él tuvo que sufrir ¿qué? La ira de Dios que nadie podía soportar. La sufrió Cristo para volvernos a comprar. La sangre de Jesucristo es la que, vertida allí en la cruz, fue el precio. Había que pagar. ¿Y cómo pagó? Con sangre. El Señor pagó con sangre de nuestra redención. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. De los cuales cosas... Perdón, estaba en el capítulo 1. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio a sí mismo por el rescate de todos, para volvernos a comprar, para redimirnos. Yo lo que merecía era morir allí en la cruz. Yo estaba condenado, yo era el que merecía estar ahí bajo la ira de Dios. Pero Dios nos iba a satisfacer. ¿Por qué? Porque yo no era justo. Tenía que venir alguien morir justo, alguien justo, perfecto, morir como ese cordero, ¿verdad? Que es representación de Cristo, cordero limpio, puro, justo, sin ningún defecto, y ahí aplacar la ira de Dios, aplacar la ira de Dios. Fue por mí que Él murió. Fue por su voluntad. Él le dijo al Padre, yo voy a morir por Gustavo, por Sisto, por Verónica, yo voy, Padre, yo voy a morir por ellos. No solo por mí, sino también por aquellos que son parte de la iglesia, ¿verdad? Él fue el sustituto perfecto del pecador. Él es nuestro sustituto. Él pudo pagar ese precio porque Él es perfecto. Él es Dios. Él, con su sacrificio de expiación por los pecados, en el altar de Dios. ¿Cuál fue el altar de Dios? En la cruz. El Padre mató a su Hijo en la cruz. ¿Se acuerdan cuando estaba Abraham y fue a matar a su hijo Isaac? Que Dios le dijo, bueno, no, Abraham, no extienda la mano contra tu hijo. ¿Eso qué era? La representación en el futuro, el Padre matando a su hijo. El Padre mató a su hijo clavándolo en la cruz. Fue el que le clavó el cuchillo al inocente Hijo de Dios para salvar a quienes, a los culpables. Para que hoy en día nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en lo que hizo Cristo en la cruz a favor del pecador. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, o sea, nacimos así, torcidos y malos, no con cosas corruptibles, o sea, nadie pagó el precio con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estamos sentenciados a muerte, separados eternamente de Dios. Ya estábamos en el tribunal de Dios y lo que merecíamos era la condenación. Cristo vino, derramó su sangre y pagó el precio de nuestra redención. Nos volvió a comprar, nos hace justo, nos glorificó, nos santificó. Todo se lo debemos al Señor Jesucristo, nada nuestro. No es que, no, pero yo de chiquito siempre busqué las cosas de Dios. No, todo lo hizo Él. Nosotros, pecar. Romanos 3:25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso. O sea, fue plan de Dios. ¿Ah? No fue que vino el Hijo de Dios, lo agarraron, lo mataron, pobre, los romanos eran tan malos y los religiosos también. Todo lo que le hicieron. No, ese era el plan de Dios. Dios tenía que poner a su Hijo allí, entregarlo a los pecadores, que le hicieran lo que quisieran, lo azotaran, le escupieran, le pegaran y se rieran, le clavaran esa corona, tanto lo insultaran, le golpearan el rostro, le arrancaran su pelo, su barba, y después Dios lo iba a poner allí en el altar. ¿Para qué? Para matarlo. Porque tenía que aplacar su ira. Él estaba enojado por nuestro pecado. Y alguien tenía que pagar el precio. Dios había pasado por alto todos los pecados de la antigüedad. Y Él esperaba, pacientemente, hasta que un día ahí derramó toda su ira contra su Hijo el justo. Romanos 3:25. Lo puso como propiciación. Dios mostró toda su ira contra tu pecado y el mío. Vemos el amor de Dios, pero el amor de Dios va acompañado con ira. Todo pecado tiene consecuencia. Todo pecado trae consecuencia. Todo pecado merece ser castigado, ¿verdad? Bueno, el Hijo de Dios vino y se ofreció. Y Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Por eso Cristo fue hecho pedazo en aquella cruz por el odio del Padre de nuestro pecado. Fue nuestro pecado que llevó a Cristo ahí. Isaías 53. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Bueno, está hablando de Dios, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Quedará satisfecho. Dios quedó satisfecho. Bueno, ahora sí, quedé satisfecho. Descargué mi ira contra el pecado. ¿Tá? Por eso hoy como que Él no reconoció, cuando estaba en el momento de castigar, castigando a su hijo, no lo reconoce como su hijo, sino que mira a Gustavo, a Verónica, a Sisto, acá está el pecado de Gustavo, acá está el pecado de Verónica, acá está el pecado de todo el mundo contra él. ¿Tá? Y ahí Dios, como dice el Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? Ahí el Señor descargando su ira, Cristo absorbiendo y aguantando la ira de Dios. Esa ira que yo merecía. Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo. Cortando el cuerpo de Cristo, ahí nosotros somos, gracias a esa circuncisión, somos justificados. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y vosotros, versículo 12, y sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta y decreto que había contra nosotros? Condenación. Y eso es lo que merecíamos.
condenación, por cuanto todos pecados están todos destituidos de la gloria de Dios. Y esa era el acta, que el juez ya había afirmado esto, pero alguien vino y dijo, no, vengo yo a pagar el precio por ello. Que no era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa condenación que yo tenía, el Padre agarra, la clava en la cruz. ¿Está? Mis pecados los clava en la cruz. Las religiones ya en la antigüedad pensaban que haciendo sacrificios en los templos iban a aplacar la ira de Dios, pero no. Solo aplacó la ira de Dios fue el sacrificio de Cristo en la cruz, donde él mismo puso a su Hijo, como dijimos, y bueno, y él lo mató y lo puso ahí por nosotros y puso nuestra sentencia arriba del cuerpo de Cristo. Bueno, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la que, la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo puede ser salvo. Dios no quiere que nadie se pierda, por eso mandó a su Hijo, ¿verdad? Todo el mundo lo que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado y creer en la justicia de Dios, creer en el Evangelio, creer lo que Él hizo allí en la cruz. ¿Cómo entonces conseguimos la salvación? Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿Cómo llegamos a la salvación? Por medio de la fe. ¿En qué? Romanos 1:16, ya lo leímos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, que hay que creer en el Evangelio. La salvación es por medio de la fe, pero fe en el Señor Jesucristo, en la cruz. No por mi fe, como estuvimos mirando, no es por mi fe, sino mi fe tiene que estar depositada en Cristo. Cuando yo creo en Cristo, creo en lo que Él hizo por mí, ¿verdad? Él es el que hizo posible mi salvación. Yo no puedo hacer nada. Yo simplemente soy un débil pecador que siempre estoy luchando con mi pecado, y si hago algo es porque Él está haciendo algo en mí. No porque yo tengo una fe, no porque yo pongo mi vida en las manos del Señor y sé que Él me va a usar. ¿Me entienden? No es por mi fe. Mi fe es muy pequeña. Por eso oramos, Señor, aumenta mi fe. La fe es dependencia de Cristo, dependencia de ti. Confiar en ti, que tú tienes el control. Que nada pasa porque, porque el mundo quiere. No pasa porque tú lo quieres y tu Padre quiere que te glorifiques en los resultados. Por eso es que Dios permite muchas cosas en nuestra vida, para que a Él sea glorificado. Nuestro esfuerzo y nuestra fe, nuestra fuerza tiene que estar siempre en Cristo. Cuando nos soltamos de Cristo es donde caemos y pecamos contra Dios. Entonces, cada vez que miro a Cristo, analizo la palabra de Dios, miro como Él, ¿qué hace un cristiano? Cae de rodillas delante de los pies de Cristo, pidiendo perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque veo mi incapacidad, lo veo que es tan perfecto, todo lo que hizo por mí, ¿y yo qué hago? Pecar. Por eso caemos y lloramos por el pecado. ¿Por qué? Porque nos causa dolor defraudar a ese Dios. Romanos 3:25. A causa de haber pasado por alto en su paciencia. Dios pasó por alto ¿qué? Los pecados. Capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él es el que nos guía al arrepentimiento. La benignidad del Señor, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Él es el que nos lleva al arrepentimiento. No me salía arrepentimiento. Todo es obra de Dios. Todo es obra del Señor. No es obra de nosotros. Nosotros somos inútiles. Siervos inútiles somos. Dios hace todo. Todo. Romanos 3:25. Seguimos adelante. Pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué pasó por alto Dios? Los pecados pasados. Pasó los pecados pasados de nosotros. Dios
habría sido justo, como dijimos hoy, cuando ya Adán pecó, destruirlos. ¿Está? Lo destruyo, Adán y Eva lo destruyo. ¿Está? Y hago otros seres que me obedezcan, pero no. Él vio y tuvo misericordia, tuvo esa benignidad, pasó por alto los pecados. ¿Por qué? Porque un día iba a venir Cristo, su Hijo. Y ahí sí Él iba a descargar todo su odio, toda su ira contra su Hijo. ¿Se entiende? Pasó por alto esa paciencia que tiene Dios, esperando que un día iba a venir su Hijo y iba a sufrir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la humanidad conozca el Evangelio, para que conozca la justicia de Dios. ¿Ven el amor de Dios? Se ve el amor de Dios en el Evangelio, pero también se ve la justicia de Dios, ¿verdad?, en el Evangelio. Salmo 78. Salmo 78, versículo 38 al 39. Pero Él, Salmo 78, versículo 38 al 39, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Por qué? Porque un día iba a despertar todo su enojo sobre su Hijo. ¿Se imaginan todos estos hombres que de la antigüedad que fueron salvos por fe, pero ellos eran como nosotros, hombres y mujeres que fueron salvos por fe, pero ellos peleaban contra el pecado, eran pecadores, caían en pecado como caemos nosotros? Bueno, Dios pasó por alto eso, aguantando, hasta que un día iba a descargar esa ira sobre su Hijo. Hechos, vamos al nuevo, capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Pero Dios, otra vez, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿a qué? A que se arrepientan. Y este es el mensaje del Evangelio. Primero, al ver el Evangelio, hay buenas noticias, sí, pero hay que también decir las malas, ¿verdad? Hay una buena noticia. Está el Hijo de Dios, murió el Hijo de Dios en la cruz por ti, fue sepultado, resucitó. ¿Pero qué? Te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, ¿verdad? Por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Bueno, acá se ve la justicia de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Hablando que se arrepientan y crean en el Evangelio. ¿Por qué? Porque un día va a venir el juez justo y va a hacer justicia en esta tierra. Va a venir Cristo a hacer justicia en esta tierra. Va a venir Cristo, vamos a estar todos delante de Dios y toda rodilla se doblará y Él va a ser el juez justo que va a pagar conforme a nuestras obras. Si fueron obras para vida eterna, gloria a Dios, para Él sea la gloria. Pero si no hicimos nada, ¿verdad?, para la gloria de Dios, si no, nunca fuimos salvos, nunca creímos en el Evangelio, nunca nos repetimos nuestros pecados, es condenación. Él va a hacer justicia. Ahora Dios está derramando su gracia, su amor. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio, porque va a haber un día que Él va a hacer justicia. El varón que Dios designó, ¿cuál es ese varón? El que pagó el precio, de nuestra salvación. Bueno, Él pasó por alto su ira, ¿verdad?, para darnos hoy, regalarnos la salvación, porque ya su Hijo pagó la ira de Dios. Él se hizo injusto para hacernos nosotros justos. Él pagó el precio. Entonces se ve el amor de Dios y la justicia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. ¿Qué? ¿Cuál es la paciencia de Dios? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Señor no viene ya. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que el pecador se salve. Bueno, y ahí se ve su gracia, se ve su amor.
Pero va a haber un día que se va a terminar la gracia. Va a haber un día, que lo sabe el Padre, ¿verdad?, que va a terminar la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Y para qué tiene esta paciencia divina Dios? Romanos, capítulo 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea Cristo, sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. O sea, ¿por qué Dios hace que tener tanta paciencia hoy en día? ¿Por qué? Para que vean a Cristo, para que miren a Cristo, ¿verdad? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? El Evangelio. Cristo muriendo en la cruz. ¿Por qué quiere Dios que la gente se salve? Para que miren a Cristo. ¿Por qué Dios tiene tanta paciencia hoy en día? Porque Él quiere que miren a su Hijo y alaben a su Hijo y sigan a su Hijo. Porque la gloria del Padre es su Hijo. ¿Entienden? El orgullo del Padre es su Hijo. Bueno, y Él quiere que vean a Cristo. El mundo lo ve a Cristo y lo mira y no le toma importancia. El religioso lo mira, bueno, sí, lo mira, pobre, mira lo que pasó, pero bueno, vamos a seguir haciendo nuestra religión, nuestra manera. Pero el cristiano mira a Cristo y valora lo que hizo Cristo. ¿Me entienden? Valora lo que hizo Cristo. Y bueno, el Padre lo que está haciendo es retardar su justicia, su juicio sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque quiere que todos se salven. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que vean el Evangelio, que conozcan lo que hizo Cristo, lo que hizo Él. Vivió una vida sin pecado, la muerte sustitutiva que tuvo sobre nosotros. Él murió por nosotros, murió por el pecador. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Romanos 3:26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es la fe en Jesús. Es para que lo miren a Cristo, para que lo adoren, para que le digan, Él es el justo. Dios castiga a su Hijo en lugar de los pecadores. Este fue su plan, así justificar a los culpables. Había que justificar a los culpables, pero solamente Dios tenía que morir. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué Él tuvo que morir? Porque no había otro. No había otro que tenía que poder pagar el precio. Romanos 3:27. ¿Dónde pues? Y acá está, donde entramos nosotros, ¿verdad? Donde entra el hombre. Dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? ¿En qué te jactas? ¿En qué te llenas de orgullo de tus años de creyente, en tu religión, en tu misión, en lo que yo hice? ¿Dónde está la jactancia? Si nosotros no hicimos nada, todo lo hizo Él. No tenemos nada acá nosotros en la salvación. Todo lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Somos mejores que los gentiles y los judíos por ser salvos? No, en ninguna manera. Fuimos lo peor del mundo que eligió Dios. 1 Corintios, capítulo 26. Ya se me fue el tiempo y quiero terminar. Un ratito más, dijo. Cuando los predicadores se le va el tiempo, un ratito más. Mientras mi hermano me espere. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? Bueno, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué escogió Dios? A lo necio, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Qué escogió Dios? Lo débil del mundo. ¿Dónde está la jactancia? Pero nosotros somos mejores que aquellos, porque aquellos viven pecando. Porque aquellos son así. Mirá aquellos. Pero a mí Dios me dice que soy peor que ellos, porque Dios escogió lo vil del mundo, lo peor lo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie que se jacte en su presencia. ¿Por qué hizo esto Dios? Para que nadie le robe la gloria a Él, porque Él merece la gloria, Cristo. Él, no mi fe, no mi religión, no lo que yo hice, no ya lo que estoy haciendo, sino lo que hizo Él. Y si estamos aquí, es por su gracia, es por su poder, es por Él. Y para Él es la gloria, no para nosotros, no es para el hombre. Nosotros por eso no seguimos a hombre, no seguimos religión, seguimos a Cristo. Él hizo todo. ¿Por qué? Romanos 3:27.
¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está? No hay jactancia. La ley, acuérdense que no es mala. Los malos éramos nosotros. Somos malos. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener una lucha interna contra el pecado. Cristo es perfecto. Por eso lo miramos a Él y nos damos cuenta nosotros que somos imperfectos. Somos malos, somos pecaminosos. ¿Verdad? Entonces Él es el perfecto. ¿Y cuál es la conclusión? Versículo 28. Concluimos, dice Pablo. Romanos 3:28. Concluimos. O sea, toda la conclusión. Dice, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué es justificado el hombre? Por la fe. ¿La fe qué? En la justicia, en el Evangelio de Dios. Pagando Cristo allí en la cruz. Versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo lo es en Cristo Jesús. Todo es Cristo Jesús. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no está condenando, pero la fe es la que salva. La fe en el Señor Jesucristo. Versículo 28. Bueno, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No es por obras, es por fe. Fe en el Hijo de Dios, nada más. Simplemente fe en lo que Él hizo a favor de mi vida y de la vida de los pecadores. Él hizo todo. Nosotros no hicimos nada. Nosotros simplemente éramos lo vil, lo menospreciado del mundo. Ahora Dios nos compró, nos pone aparte para el servicio de Él, nos da una nueva identidad. Somos parte del reino de los cielos para el servicio de Él. No de una religión, no de una secta y no de un hombre, sino de Cristo. Por eso seguimos a Cristo los cristianos. Es bien, Pablo lo hace bien entendible, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la iglesia entienda y valore lo que hizo Cristo en la cruz. No, pues pasó ahí, tuvo un rato ahí, murió y lo golpearon. No, Cristo tuvo que sufrir toda la ira de nuestro pecado, la sufrió Él. Él es justo, Él no hizo nada. Él es perfecto, nosotros los malos. Vamos a orar. Padre, bendito seas, Señor, por tu palabra, por tu evangelio. Padre, gracias por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que vino y pagó el precio de nuestros pecados. A Él sea la gloria. Gracias, Padre, por tu plan divino. Gracias, Señor Dios, por escogernos antes de la fundación del mundo para este plan, para tu plan. Señor, queremos llevar a cabo tu plan y no fracasar. Por eso, Padre amado, ruego para que nos aumente la fe y valoremos el Evangelio. No vivamos una vida liviana, una vida, oh Dios, de religiosos, sino una vida temerosa de Dios, sabiendo que esta salvación que tenemos te costó tanto a ti. Mandar a tu Hijo, oh Dios, separarte de tu Hijo, mandarlo a esta tierra vil y pecaminosa para que Él viniera, ese santo, ese puro, a ser, oh Padre amado, ejemplo para nosotros, para tu iglesia y también para morir y pagar el precio de nuestra redención. Señor, la gloria es para ti. Gracias por nuestro Salvador y gracias porque Él está ahí intercediendo por nosotros a tu diestra. Y un día va a venir a buscarnos y un día va a estar con nosotros y vamos a estar con Él y contigo hasta el fin del mundo. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos, gracias por estar, gracias por orar. Bueno, nos veremos si Dios quiere es el domingo 17:30. 17:30, un poquito más porque empezamos cantando y más o menos aproximadamente a las 18 horas estaremos al aire, estaremos en directo hablando del libro de Efesios y Dios lo permite. Bendiciones y muchas gracias. La muerte